Hola, estás en La Duda Razonable con Jorge Palafox y esto es Introducción a la Filosofía. La filosofía es un conjunto de pensamientos que se refieren a preguntas fundamentales. Así les gusta decir a los filósofos. Y sí, preguntas fundamentales son aquellas que se refieren a cuestiones sobre la existencia humana, a nuestra propia existencia y de todo lo que existe a nuestro alrededor, y preguntas que se refieren al pensamiento mismo. Preguntas como cuáles: ¿quiénes somos? ¿A qué venimos? ¿Tenemos algún propósito en la vida? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Qué hubo antes de nuestro nacimiento? ¿Por qué somos seres mortales o finitos? ¿Tenemos algún destino prescrito o somos autores de nuestro propio destino? ¿Podemos o no conocer el mundo, el universo, la naturaleza? ¿Cuál es el origen del conocimiento? ¿Cuál es el origen del mundo, del cosmos? Estas son las preguntas que se hace la filosofía. Algunas de ellas son preguntas que ha resuelto actualmente la ciencia. Pero, en su origen, ciencia y filosofía nacieron juntas. No había distinción entre ellas. La filosofía, entonces, puede decirse que es el pensamiento racional del ser humano acerca de su propia naturaleza, acerca de su propia existencia y acerca de la existencia de todo lo que le rodea y de su propio pensamiento. En los cursos de filosofía más novedosos que he llegado a ver en el internet, en las redes sociales y en algún par de textos, he visto que les gusta seguir a Jaspers cuando explica que el origen de la filosofía reside en tres cuestiones fundamentales: el asombro, la duda y la confrontación del individuo frente a situaciones límite, como la muerte, y que frente a ellas, como sentimos temor, entonces eso nos provoca dudas. Frente a cuestiones que nos causan asombro, eso nos provoca dudas. Entonces, la filosofía nace de esas tres cuestiones. Insisto, el asombro, la duda y la muerte o el temor a la muerte. Sin embargo, me niego un poco a pensar que en esas tres cuestiones esté el origen de la filosofía. Sí, ciertamente no se puede negar que la filosofía como pensamiento racional nazca de la duda. O sea, tengo duda y entonces tengo un pensamiento racional. Pues sí, pero eso es decir muy poco realmente. O sea, ¿tengo un pensamiento racional porque tengo duda? Pues sí. ¿O tengo un pensamiento racional porque tengo miedo a la muerte? Pues sí, es muy probable. Sin embargo, creo que a esta afirmación le hace falta una concepción histórica y una concepción científica.
Para explicarme, tendré que invitarte a remontarnos a la antigüedad, a la del hombre primitivo, aquel hombre salvaje que vivía de la cacería y la recolección, que vivía expuesto a la intemperie y a los depredadores. Seguramente que frente al fuego provocado por una tormenta en la selva, aquel hombre primitivo tuvo miedo, pero no fue una actitud contemplativa la que lo hizo dominar y producir el fuego, sino la necesidad de transformar la naturaleza, de dominar la naturaleza y aprovecharla para su propia sobrevivencia. Hay quienes han llegado a decir que en el fuego está el origen mismo del ser humano, y nosotros debemos admitirlo como cierto. Y aún más, en el fuego está el origen del pensamiento racional del ser humano, y por tanto, en él está el origen del primer pensamiento filosófico del ser humano visto como especie, no como individuo. ¿Qué quiero decir? Que la filosofía fue, en su origen, patrimonio de la humanidad, de todos los seres humanos en su conjunto, que en su afán de aprovechar la naturaleza, de transformarla y dominarla, no solo lograron producir y dominar el fuego, sino en el transcurso de cientos de años lograron hacer grandes inventos que les permitieron hacerlo, como la lanza, el arco y la flecha, la rueda o el arado. El pensamiento filosófico del hombre primitivo no dejó huella escrita, pero en estos inventos quedó la evidencia de su pensamiento racional y del pensamiento filosófico de los hombres primitivos. Este aspecto es el aspecto histórico práctico por el que tuvo su origen la filosofía. Hay otro aspecto, el científico. El día de hoy la ciencia ha hecho grandes progresos en el descubrimiento de cómo se origina el conocimiento en el pensamiento humano. Jean Piaget en los años 60 del siglo pasado llegó a hacer grandes aportaciones en este conocimiento y encontró que el conocimiento del ser humano tiene su origen principalmente en la experimentación práctica, en la observación de la naturaleza, y en ambos, experimentación y observación, que lo llevan al descubrimiento. Pues todo esto estuvo en el pensamiento racional de los hombres primitivos, quienes seguramente para dominar el fuego realizaron cientos de experimentos y cientos de prácticas hasta lograr producirlo y dominarlo. En conclusión, digamos que
el origen de la filosofía está, sí, en el asombro, la duda y el temor a la muerte. En segundo lugar, podemos decir que está en el trabajo, en la actividad práctica productiva. Y en tercer lugar, en la experimentación científica. Característica del pensamiento filosófico del hombre primitivo es ser patrimonio de todos. Como te das cuenta, yo concibo el origen de la filosofía en la antigüedad primitiva de los seres humanos, cuando la filosofía era de todos, y no como en la filosofía tradicional en el pensamiento de los primeros filósofos de la Grecia antigua. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se cree que la filosofía nació con ellos, con los filósofos? Estamos hablando de Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Genófanes, Heráclito, Pitágoras, entre otros. Ciertamente, la antigüedad primitiva no dejó una huella escrita, pero ahí está el fuego, ahí están los instrumentos de producción que inventaron los hombres primitivos, ahí están las lanzas, los arcos, las flechas, la rueda, las palancas, el arado, ahí están. ¿De dónde nace la idea de que la filosofía nace con los primeros filósofos? Pues nace del hecho de que para el momento en que los primeros filósofos comenzaron a escribir y divulgar sus pensamientos, la filosofía ya había sido arrebatada del patrimonio de la humanidad y convertida en privilegio de los ciudadanos libres. Los primeros filósofos eran hombres libres. La filosofía fue adoptada como una actividad intelectual propia de los hombres libres. Pero en ese momento, la gens griega en la que vivieron ya había sido reducida a la esclavitud. Y con ello ocurrió la primera división social del trabajo entre trabajo intelectual y trabajo manual. El trabajo intelectual, es decir, el pensamiento filosófico, quedó como privilegio de los hombres libres. El trabajo manual quedó como carga de los esclavos. Aún queda algo por decir respecto al origen de la filosofía. Un origen que no fue para nada simplemente contemplativo e incluso tampoco individual, sino colectivo y práctico. Y me voy a referir al aspecto social. La filosofía, al hacer las preguntas que hoy llamamos fundamentales y que, como hemos dicho, se refieren a la condición humana, no solo se refieren a la existencia del ser humano como tal, sino también
a la existencia de la naturaleza, al pensamiento y a la sociedad. Así que también respecto a la sociedad, la filosofía se hizo preguntas fundamentales. Preguntas que no nacieron del pensamiento contemplativo de los primeros filósofos, sino antes, cuando la riqueza fue arrebatada a las gens, a las comunidades. Cuando todo pertenecía a todos, cuando no existía la palabra tuyo ni la palabra mío, cuando la riqueza social se repartía entre la comunidad y les fue arrebatada, en ese momento también hubo un pensamiento filosófico, necesariamente. El que no quede huella escrita del pensamiento de aquella época es atribuible a que aún no existía la escritura, pero pensamiento filosófico lo hubo. ¿Hemos nacido para ser libres o para ser esclavos? ¿Hay un destino prescrito para todos los seres humanos? ¿Es natural el nacer esclavo o el nacer libre? ¿O debemos atribuirlo a la autoridad de un Dios? Si la riqueza es fruto del trabajo colectivo, ¿no debe ser la propiedad sobre ella colectiva también? Por supuesto que también. La mitología y la religión en este momento se usaron para justificar el despojo de la riqueza y de la propiedad en beneficio de las clases poderosas que en ese momento habían surgido. Así que en ese momento seguramente surgió la idea de que un Dios le concedía la riqueza producto del trabajo colectivo a los amos. Seguramente hubo rebeliones, pues la riqueza que por generaciones había sido de todos, ahora estaba en unas cuantas manos. Así que la filosofía debió dotar de razonamientos a los primeros rebeldes, quienes buscaron desde el primer momento la libertad. Seguramente hubo razonamientos que buscaron impedir el despojo de las comunidades originarias de los seres humanos. Comunidades que el día de hoy llamamos gens. Pues bien, con esto hemos completado el cuadro del origen de la filosofía. En la edad primitiva, las preguntas fundamentales se orientaron a resolver las cuestiones de la existencia humana, de la naturaleza, de el cosmos, del pensamiento y de la sociedad. Y con esto último, de la libertad y el destino. Pues bien, por el momento es todo y mientras tanto, pásala chido.